Continuamos en la canal local, ya iniciando en este caso la ronda informativa que tenemos para el programa de hoy. Como decíamos, ¿no? Y lo fuimos analizando y cubriendo del principio, qué iba a pasar con el caso Tania, este juicio que empezaba la semana pasada, precisamente el día viernes, estaba la primera audiencia, y a quien tenemos aquí invitado para el día de hoy, Carlos Río, que es el abogado patrocinante de la familia de Tania. Nos decía y nos daba la posibilidad, adelantaba que podía abreviarse el juicio, que podía haber un juicio abreviado o que el juicio terminara allí en esa primera instancia. Para eso lo invitamos al doctor Ríos para que nos informe acerca de esto. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, el viernes charlamos eso, ¿no? El jueves sí. Charlamos eso de que el viernes podía suceder varias cosas en la primera audiencia de este juicio. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que en realidad el juicio terminó con la modalidad de juicio abreviado. O sea que un juicio que iba a tener prácticamente una dimensión temporal de un mes, porque estaba previsto para todo el mes de audiencias, para todo el mes de noviembre, se terminó en una sola audiencia, en un solo día, con la confesión de estas personas de haber cometido los delitos por los cuales venían imputados. El juicio abreviado es una modalidad que tiene como característica que el fiscal puede acordar con los imputados una pena determinada, que en este caso fue de condena de ejecución condicional, pero condena al fin a 3 años, a cambio de la confesión lisa y llana de los hechos, con lo cual se omite toda la presentación de la prueba. La Cámara Sexta del Crimen, que fue la que intervino, estuvo de acuerdo con implementarlo de esta manera. Se le dio participación a la parte querellante, o sea, a nosotros, a la familia Abrile, en ese acuerdo. Estas personas ofrecieron una serie de condiciones o una serie de ofrecimientos para satisfacer de alguna manera los intereses de la familia de la víctima. Y bueno, fueron aceptados luego de arduas negociaciones, obviamente, ¿no es cierto?, con las defensas y la propia Fiscalía. Y bueno, finalmente el tribunal hizo lugar al juicio abreviado. Se condenó a estas personas a la pena de 3 años de ejecución condicional. A su vez, existe una pena accesoria de inhabilitación por 6 años para realizar cualquier tipo de eventos de diversión, de este tipo de evento, o cualquier evento para que tenga que ver no únicamente con las fiestas electrónicas, sino con convocatoria masiva en general, y una pena de inhabilitación severísima, a mi juicio muy severa, para ejercer el comercio por 9 años, en función de que estas personas venían imputadas por el delito de facilitación de un lugar para el consumo de estupefacientes, que es un delito de la ley de drogas, que como pena accesoria impone la de inhabilitación por un mínimo de 9 años. Esta fue la condena que en definitiva estas personas recibieron. También alcanzó a las otras 2 personas, ¿no? Al que se llamaba como supuesto falso médico. Exactamente. Con la situación esta, o sea, no únicamente el falso médico, sino la persona encargada de la seguridad, un señor de apellido Novaro. Este señor también reconoció su responsabilidad en cuanto al el uso de los estupefacientes que se hicieron en esa reunión. Y el señor que oficiaba de médico sin serlo, que venía imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, por haber realizado prácticas médicas en una persona que después terminó muriendo sin haber sido médico, y a esta persona también reconoció su responsabilidad y se le dio una pena de 8 años efectiva, en este caso, porque no da lugar a la condena de ejecución condicional. ¿Quién queda preso, digamos? ¿Quién va quedaría esta persona, que es el falso médico, que él nunca estuvo preso, a diferencia de los señores Abayá y Baistroqui, que son los propietarios de esta empresa encargada de las reuniones electrónicas. Estas personas ya venían presas, pues estuvieron detenidas, fueron detenidas este año. Esta persona falso médico no, pero quedó detenido en la audiencia con la posibilidad de una condena de una prisión domiciliaria en el supuesto caso de que se acrediten los problemas de salud que esta persona dice que tiene.
Bien, doctor, leímos aquí los artículos y a grandes rasgos qué era lo que ellos aceptaron y que justamente tuvo como conclusión el juicio, ¿no? ¿Qué es lo que se comprometieron o están obligados ellos a cumplir? Bueno, entre otras cosas, es decir, lo que yo quiero rescatar es lo siguiente, ¿no es cierto? Uno cree, para la parte querellante, el desarrollo de este proceso ha culminado con un éxito total. Y le explico por qué. Primero porque esta causa había sido sobreseída en el año 2020, o sea, estas personas habían sido liberadas de culpa y cargo por la Cámara de Acusación. Finalmente, se logró revertir este fallo y se logró llegar a juicio, lo cual fue un logro muy importante. Para la familia no es importante o no era determinante que estas personas estuvieran 5 o 6 años presos, no era ese el sentido, o sea, el sentido era una asunción pública de responsabilidad como realmente sucedió, con un compromiso que implica a su vez un mensaje a la sociedad sobre la organización de este tipo de eventos. No porque estos tipos de eventos deban ser prohibidos, sino porque tienen que ser regulados de otra manera para evitar este tipo de situaciones. Y estas personas, que digamos eran los empresarios más emblemáticos de la noche cordobesa, al menos lo eran hasta el viernes, han tenido que ir a reconocer su responsabilidad en la comisión de 2 delitos muy severos, el homicidio culposo y el delito de la ley de drogas. Además de eso, la inhabilitación creemos que es una sanción de suma gravedad, de suma trascendencia, porque implica que estas personas realmente no pueden seguir ejerciendo esta actividad. Me podrá decir, bueno, lo podrán hacer por interpósita persona. Bueno, el tribunal también dice que no lo pueden hacer por interpósita persona. Es decir, si se descubre que esta gente sigue trabajando en este tipo de situaciones, pueden ser detenidas nuevamente, obviamente, ¿no es cierto? Y además de eso, el reconocimiento público. O sea, el señor Baistrocchi, digamos también juntamente con el señor Abadgay, leyeron en la audiencia el texto de lo que va a ser una solicitada que se ha pedido publicar en el diario La Voz del Interior por 3 días, donde ellos reconocen y asumen plenamente y sin atenuantes la responsabilidad por este hecho. Además de eso, devolvieron el premio Jerónimo, que para la familia era decisivo ese tema, porque estas personas en el año 2019 fueron premiadas por la Municipalidad de Córdoba en pleno transcurso del proceso. Esto cayó como un balde de agua fría, fue tremendo realmente. Entonces, dentro de esas condiciones, ellos mismos lo propusieron, ¿no es cierto? La devolución del premio Jerónimo como una forma de reparar o restaurar la memoria de la víctima frente a esa situación, y así lo hicieron. Se entregó el premio, devolvieron el premio en la sala de audiencia para que el tribunal luego disponga cómo se hace llegar al municipio. Bien. Además el resarcimiento económico, ¿no? El resarcimiento económico no tiene nada que ver con esto, porque el resarcimiento económico va por vías separadas, que es una acción civil que ya se había hecho. Lo que ellos ofrecieron fue una donación a título voluntario, como regla de conducta, para la Fundación Tania Abrile, que no tiene nada que ver con un resarcimiento económico. No tiene nada que ver con la sentencia, digamos, esto es otra cuestión. No, la sentencia la contempla, pero claro, a ver, cuando el tribunal hace lugar al juicio abreviado, ve todas aquellas condiciones que implican también para el imputado un cierto esfuerzo y un cierto dolor, ¿no es cierto? Esto tiene que doler, no tiene que ser gratuito. Claro. No es decir, bueno, sí, es todo como dijo la acusación y me voy a mi casa. Bueno, yo creo que en este caso se logró esa situación. Fue ponderada por uno de los defensores, el doctor Caferata Nores, un eximio procesalista en la provincia de Córdoba, donde se ponderó, digamos, la posibilidad de llegar a este tipo de acuerdos que en definitiva hacen a la justicia restaurativa. Así que la víctima no sea un convidado de piedra en el proceso, sino que obtenga algo que haga satisfacción a sus intereses. Yo reitero que lo que acá, llegó a satisfacer plenamente los intereses de esta gente ha sido este reconocimiento público, esta trascendencia pública y por supuesto el reconocimiento absoluto de su responsabilidad. Imaginamos este no es alivio porque no es la palabra, pero seguramente como bien está planteando esta cuestión de decir, bueno, como dicen todas aquellas personas que salen de un juicio de este tipo, es decir, nadie nos devuelve a Tania en este caso, nadie devuelve la vida de ella, pero por lo menos decir esto nos parece importante que haya sucedido. Por supuesto, los conflictos tienen que terminarse, los juicios en algún momento tienen que terminarse, no se puede vivir pleiteando toda la vida. Y los abogados en ese sentido somos
agentes también de la concordia, ¿no es cierto?, para tratar de, en esta situación, usted fíjese, la persona acusada de homicidio de mi hija, me tengo que llegar con ellos a un acuerdo, y sin embargo se puede llegar, porque se puede hacer, y en definitiva fue una sentencia que dejó conformes a todos, conformes en el sentido de que, bueno, los imputados no se fueron presos, como había grandes posibilidades de que se fueran presos, y la familia se fue con este reconocimiento, que es lo más importante, que es que los propios autores vayan al juicio, reconozcan su responsabilidad y pidan disculpas. Como abogado, ¿qué le deja esta defensa de una persona muy conocida, un artista de Río Tercero, bueno, que obviamente defender a alguien en la ciudad de un juicio que tuvo carácter nacional? Bueno, sí, en primer lugar creo que, como se dice vulgarmente, se hizo justicia, reitero, porque se pudo saber la verdad de lo que sucedió esa noche por boca de los propios responsables. Este fue un juicio que fue muy largo, con muchos avatares. La presión de la opinión pública ha sido importante, pero yo me llevo de este juicio lo siguiente, que finalmente creo que es un caso paradigmático en Córdoba de justicia restaurativa, es decir, donde la sentencia no terminó como termina generalmente un juicio, o con la condena, sino que terminó con un acuerdo, un acuerdo que implicó para la familia de la víctima una verdadera digamos, una restauración para su situación. Y eso me parece muy importante. Bien, ¿está tipificado así, sentencia restaurativa? No, eso lo llamamos así en doctrina, la doctrina procesalista o constitucionalista. Hoy se habla de la justicia restaurativa, porque antiguamente la víctima siempre era un convidado de piedra en el proceso penal. Es decir, nadie le daba bolilla. La víctima, bueno, está ahí, listo, se terminó. Entonces, el fiscal y el imputado arreglan un juicio abreviado y la víctima, ¿usted está de acuerdo? No, bueno, bien, gracias, usted no tiene más nada que ver acá. Bueno, este no fue un caso así. O sea, en este caso a la víctima se le dio verdadera participación y la posibilidad de intervenir en ese acuerdo. Por eso es un caso de justicia restaurativa, creo que uno de los primeros en Córdoba, y creo que ese es el camino que hay que seguir para este tipo de delitos, para evitar, ¿no es cierto?, soluciones que por ahí no le hacen bien a nadie. Carlos, como siempre, muchas gracias por la presencia, participación y la explicación tan detallada y clara de lo que es un juicio que obviamente queda en la memoria de todos los rioterceros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.